Somos los estudiantes Valentina Agudelo, Angie Carolina Ríos, Alejandra Álzate y José David Naranjo, y hoy vamos a presentarles nuestra exposición sobre la equinocitosis, una alteración morfológica de los eritrocitos que puede reflejar diferentes procesos patológicos. La equinocitosis es una alteración morfológica de los eritrocitos. De esa célula bicóncava que normalmente conocemos se transforma en una célula espiculada con múltiples proyecciones cortas, uniformes y regularmente distribuidas en la superficie celular, conocidas como equinocitos o células en espícula, pulsaos o crenocito. Esta célula se puede observar al microscopio por medio de un extendido de sangre periférica. Esta se puede generar por factores extrínsecos como lo es el plasma incubado a 37 grados centígrados durante 24 horas, lisolecitina, altos niveles de ácidos grasos, entre otros, por factores intrínsecos, como el envejecimiento de los glóbulos rojos, probablemente relacionado con la disminución del ATP. La lisolecitina modifica la estructura de la bicapa lipídica de la membrana del eritrocito, alterando su forma normal y generando las características espículas. La equinocitosis usualmente es adquirida o reversible, pero también puede tener bases genéticas cuando la alteración en la forma del eritrocito se debe a defectos hereditarios en proteínas o enzimas que mantienen la estructura y metabolismo de la membrana. La equinocitosis genética se relaciona con mutaciones en genes que afectan el metabolismo energético del eritrocito, enzimas del ciclo de Embden-Mellerov, las proteínas del citoesqueleto o de la bicapa lipídica, el transporte iónico y equilibrio osmótico de la célula. La deficiencia de piruvato quinasa es una de las causas genéticas más conocidas de equinocitosis verdadera, una alteración morfológica de los eritrocitos en la que las células adquieren una forma con múltiples proyecciones espiculadas regulares, parecidas a una corona. Esta deficiencia se debe a mutaciones en el gen PKLR, ubicado en el cromosoma 1, que se hereda con un patrón autosómico recesivo. Esto significa que una persona debe heredar dos copias alteradas del gen, una de cada padre, para desarrollar la enfermedad. La frecuencia exacta es baja, pero se estima que hay entre 1 y 8 casos por millón de habitantes. La piruvato quinasa es una enzima esencial del metabolismo de la glucosa. Su función es catalizar el último paso de la glucólisis, convirtiendo el fosfoenolpiruvato en piruvato y generando moléculas de ATP. Esto es muy importante porque los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, así que dependen completamente de la glucólisis para obtener energía. Cuando la actividad de esta enzima disminuye, los eritrocitos no producen suficiente ATP. Como consecuencia, fallan las bombas de sodio y potasio de la membrana, lo que provoca una pérdida de potasio y agua dentro de la célula. Esta deshidratación cambia la estructura de la membrana eritrocitaria y produce la formación de equinocitos, que son glóbulos rojos deshidratados con espículas cortas, uniformes y simétricas. Estos eritrocitos alterados son más rígidos y frágiles, por lo que son destruidos de forma prematura, principalmente en el bazo y el hígado. Este proceso genera una anemia hemolítica crónica no esferocítica, con predominio de hemólisis extravascular. La médula ósea intenta compensar esta destrucción acelerada aumentando la producción de reticulocitos. Las manifestaciones clínicas varían mucho según el tipo de mutación. En los casos leves, los pacientes pueden presentar palidez, ictericia intermitente, fatiga y esplenomegalia leve. En los casos más graves, la enfermedad se manifiesta desde el periodo neonatal, con ictericia prolongada, anemia severa y necesidad de transfusiones frecuentes. En la vida adulta pueden aparecer complicaciones como litiasis biliar por el exceso de bilirrubina. En los estudios de laboratorio, se observa una anemia normocítica y normocrómica, con reticulocitosis elevada, aumento de la bilirrubina indirecta y de la lactato deshidrogenasa, además de una aptoglobina disminuida. El frotis de sangre periférica muestra equinocitos bien formados y policromatofilia. La prueba de Coombs es negativa, lo que confirma que no se trata de una anemia hemolítica autoinmune. El diagnóstico definitivo se establece midiendo la actividad de la enzima piruvato quinasa en los eritrocitos, que suele encontrarse por debajo del 50% de lo normal. También se pueden realizar pruebas genéticas para detectar mutaciones en el gen PKLR. En cuanto al tratamiento, se centra en el manejo de los síntomas y la prevención de complicaciones. Se recomienda el uso de ácido fólico para favorecer la regeneración de glóbulos rojos y las transfusiones en los casos de anemia severa. En pacientes con hemólisis intensa o esplenomegalia marcada, puede considerarse la esplenectomía, ya que esto mejora la supervivencia de los eritrocitos. También se vigila la posible sobrecarga de hierro, especialmente en quienes reciben transfusiones repetidas. Las alteraciones del citoesqueleto eritrocitario representan otra causa importante, aunque menos frecuente, de equinocitosis.
El citoesqueleto es una red de proteínas que da soporte y estabilidad a la membrana del glóbulo rojo, permitiéndole mantener su forma bicóncava y su flexibilidad al pasar por los capilares. Entre las proteínas más relevantes se encuentran la espectrina, la anquirina, la banda 3 y la proteína 4.2. Estas proteínas se encargan de mantener unidas las capas lipídicas de la membrana con la estructura interna del eritrocito. Cuando existe una mutación en los genes que las codifican, como ANK1, SPTA1, SPTB, EPB42 o SLC4A1, se altera la estabilidad de esta unión y la célula pierde parte de su flexibilidad. Como resultado, la membrana se vuelve más rígida e inestable, y en lugar de mantener su forma discoidal, el eritrocito desarrolla pequeñas proyecciones regulares en su superficie, conocidas como equinocitos o células en espícula. Este cambio puede ser reversible, pero refleja una fragilidad estructural que afecta la vida útil del glóbulo rojo. En algunos casos, las alteraciones del citoesqueleto no producen únicamente equinocitos, sino también formas mixtas, como esferocitos o eliptocitos, dependiendo del tipo y la gravedad del defecto proteico. Estas alteraciones suelen heredarse de forma autosómica dominante o recesiva, y su expresión clínica puede variar ampliamente. Los pacientes pueden presentar anemia hemolítica crónica leve o moderada, ictericia intermitente, esplenomegalia y reticulocitosis como signo de la respuesta compensadora de la médula ósea. En algunos casos más severos, pueden ocurrir crisis hemolíticas o aplásicas, especialmente durante infecciones virales. En el frotis de sangre periférica, se observan eritrocitos con espículas finas y regulares, junto con otras alteraciones morfológicas según el defecto específico. El diagnóstico se confirma mediante electroforesis de proteínas de membrana eritrocitaria, SD-CPAGE, que permite detectar la deficiencia o alteración de alguna de las proteínas estructurales, y con pruebas genéticas específicas para identificar las mutaciones. En cuanto al tratamiento, generalmente es de tipo sintomático y de soporte. Los casos leves no suelen requerir intervención específica, mientras que los moderados pueden beneficiarse de suplementos de ácido fólico y, en ocasiones, de esplenectomía, que ayuda a prolongar la vida de los eritrocitos anormales y reducir la hemólisis. La bicapa está compuesta principalmente por fosfolípidos, colesterol y proteínas estructurales. El equilibrio entre las capas interna y externa de esta bicapa es esencial para conservar la forma normal del eritrocito. Cuando se produce una alteración en el metabolismo o en la distribución de los lípidos de la membrana, ese equilibrio se pierde. Esto puede deberse a mutaciones genéticas que afectan enzimas encargadas de remodelar los fosfolípidos, como la fosfolipasa A2 o ciertas aciltransferasas, lo que genera un desequilibrio entre las capas de la membrana. Como resultado, la superficie del glóbulo rojo se deforma y aparecen proyecciones cortas y regulares, típicas de los equinocitos. Una enfermedad clásica que ilustra este tipo de alteración es la beta-lipoproteinemia, un trastorno hereditario raro causado por mutaciones en el gen MTTP, que codifica la proteína microsomal transportadora de triglicéridos. Esta proteína es fundamental para la formación de lipoproteínas que transportan grasas en el cuerpo. Cuando falla, el organismo no puede absorber ni transportar correctamente los lípidos, especialmente los ácidos grasos esenciales y las vitaminas liposolubles A, D, E y K. En consecuencia, la composición lipídica de la membrana de los eritrocitos se ve alterada, provocando la presencia de equinocitos y acantocitos en la sangre periférica. Además de los cambios morfológicos, estos pacientes presentan esteatorrea, debido a la mala absorción de grasas, junto con déficit de vitaminas liposolubles, ataxia, neuropatía periférica, retinopatía pigmentaria y anemia leve. El diagnóstico se realiza mediante análisis de laboratorio que muestra niveles muy bajos o ausentes de apolipoproteína B, junto con una marcada disminución del colesterol y los triglicéridos plasmáticos. También se pueden realizar estudios genéticos para confirmar la mutación en el gen MTTP. La equinocitosis no es una enfermedad por sí misma, sino una alteración morfológica de los eritrocitos que puede observarse en diversas condiciones fisiológicas y patológicas. Por esta razón, su frecuencia varía según la causa subyacente y el contexto clínico en el que se estudie. En la población general, la equinocitosis puede aparecer transitoriamente en muestras mal conservadas o por efecto de algunos fármacos y agentes químicos,
por lo que su hallazgo aislado no siempre indica una enfermedad hematológica. A nivel hospitalario, la equinocitosis puede observarse también en pacientes con uremia, deshidratación severa, enfermedades hepáticas, o tratamientos con ciertos medicamentos, como la furosemida o el ácido acético. En resumen, desde el punto de vista epidemiológico, la equinocitosis es una alteración morfológica poco frecuente como trastorno primario, pero bastante común como hallazgo secundario en múltiples condiciones médicas y metabólicas. Su importancia clínica radica en que puede ser un marcador temprano de enfermedad sistémica o metabólica, lo que resalta el valor diagnóstico del examen microscópico de sangre periférica. En la equinocitosis, los hallazgos de laboratorio varían según la causa que la origine, pero existen características comunes que ayudan a identificarla y diferenciarla de otras alteraciones eritrocitarias. En primer lugar, en el hemograma se suele observar una anemia normocítica y normocrómica. También pueden presentarse niveles elevados de bilirrubina indirecta y de lactato deshidrogenasa, LDH, acompañados de una disminución de la aptoglobina, lo que confirma la existencia de hemólisis. La prueba de Coombs es negativa, lo que permite descartar una causa autoinmune. El frotis de sangre periférica es fundamental para el diagnóstico morfológico. En los casos relacionados con alteraciones metabólicas o enzimáticas, se pueden realizar pruebas específicas.